5 minutos más y empezamos. 47. Alan, Ana, Binder, Ana Gómez, Ash Nicholas. Tranquilos, todavía no empecé. Yo luego estoy hablando bajo, Vivian. Voy a levantar la voz cuando empiece la clase. Ahora vamos a guardar un poquitito más para que todos entren, ¿sí? Bueno, creo que podemos empezar ahora. Casi la mayoría ya está. Ah, ah, ¿Qué pasó? Oh, sí, Vivian. Los dos, vamos a desarrollar los dos. Primero vamos a desarrollar ojos y luego oído. ¿Está bien? Vamos a usar inclusive este mismo enlace. Yo voy a poner después en pausa la grabación cuando termine ojo, pero ustedes se van a quedar todavía aquí. Y después voy a empezar con la otra clase y voy a volver a iniciar la grabación y luego para que sean dos videos, ¿sí? Para poder tener en la plataforma los dos aparte, ¿sí? Podemos comenzar ahora. Ahí Itana ya ahora se adhirió también. 50 ya somos, creo que 60 solemos estar, faltan 10 para hacer como siempre, pero igual voy a aceptar a medida que avanzamos con la clase. No sé si les parece que empezamos nomás ya porque ya son 15 minutos ya. Bueno, vamos a empezar. Buenas tardes a todos. Hoy vamos a desarrollar lo que sería la histología del ojo, ¿sí? Estamos dentro de la cátedra de histología 2.
Segundo semestre A, ¿quién les habla? La doctora Anaí Machuca. Vamos a hablar sobre histología del ojo, ¿sí? Primeramente, como generalidades, tenemos que el ojo es un órgano, ¿verdad? Sensorial complejo que provee sentido de la vista, ¿sí? Es similar, se le compara mucho, y van a leer inclusive en el ROS, se le compara, es similar a una cámara tal. Em, la córnea y el cristalino son los que capturan, ¿sí? Capturan la imagen y enfocan la luz, ¿sí? Em, Después tiene como un detector, ven acá, como un detector luminoso de una cámara también digital. Ven como el ojo de la cámara sería nuestro ojo también, ¿verdad? Versus los fotorreceptores, ¿sí? Aquí captan la imagen, eh, lo que sería nuestra película en la cámara, ¿verdad? El lente que va a ser el cristalino que también tiene la cámara digital, el diafragma, sí, que también tiene nuestro ojo, una parte que se llama también diafragma, y que captan qué cosa, los rayos, ¿por medio de quién? Por medio de la córnea la córnea sería esta capa y el cristalino, ¿sí? De un objeto, ¿sí? Es similar entonces como una cámara digital. Las células fotorreceptoras en la retina del ojo van a detectar la intensidad y el color de la luz, longitudes de onda de la luz visible que son reflejadas por diferentes también objetos y codifican estos parámetros en impulsos más bien eléctricos para, para su transmisión ¿a quién? Al cerebro a través de un nervio. Ese nervio es el nervio óptico, ¿sí? Como así su nombre, ¿sí? Nervio óptico. Los ojos entonces envían al cerebro qué cosa? Van a enviar dos imágenes algo diferentes y superpuestas, ¿sí? Acá. Y mediante los mecanismos nerviosos van a coordinar los movimientos oculares e interpretan también lo que serían la imagen. Increíble cómo funciona el ojo, si nos ponemos a pensar, ¿verdad? La visión binocular es igual a la profundidad y la distancia, que es igual otra vez en una imagen en 3D, ¿sí? Entonces, por mecanismos nerviosos se van a coordinar y van a enviar lo que serían las imágenes para que se pueda interpretar en el cerebro. ¿Quiénes envían eso? Dijimos que los que van a enviar van a ser, o sea, a través de qué se va a enviar al cerebro, a través del nervio óptico, ¿sí? Bueno, la estructura general, eso con respecto a lo general del ojo, ¿sí? Vamos a estudiar un poco la estructura general, ¿sí? Del ojo ya, por partecitas. Mide alrededor de 25, mide alrededor de 25 milímetros de diámetro, ¿sí? Eh, Está sostenido, como saben, está sostenido dentro de una cavidad orbitaria, ¿sí? Por, otra vez, aparte de esa cavidad orbitaria, por los músculos extrínsecos, ¿sí? Tiene una capa gruesa también de tejido adiposo que lo rodea y que funciona como un amortiguador durante los movimientos así del ojo, ¿verdad? O sea que amortigua y también lo protege, ¿sí? Y le sostiene inclusive. Los músculos extraoculares, ¿sí? Estos músculos extraoculares están coordinados de manera que los ojos, ¿sí? Se muevan simétricamente dentro de sus propios ejes, ¿verdad? Ustedes van a probar ahora cómo es lo que se mueve su ojo. Bueno, entonces ese sería la estructura general.
Mide 25 milímetros, está sostenido dentro de la cavidad orbitaria, tiene dos músculos extrínsecos, tiene una capa de tejido adiposo que lo protege, que lo amortigua, ¿sí? Durante los movimientos que realiza el ojo y los músculos extraoculares, ¿sí? Son los que le permiten al ojo moverse simétricamente, ¿sí? Dentro de su eje. Vamos a hablar un poco sobre las capas del globo ocular, ¿sí? La pared del globo ocular está compuesta por tres capas. Está compuesta por tres capas o también le pueden llamar túnicas, ¿sí? Las túnicas del globo ocular. El globo ocular posee tres cubiertas o tres túnicas o tres capas, ¿verdad? La túnica fibrosa, que es la esclerocórnea, es una capa externa, ¿sí? O más externa. Incluye qué cosa, esclerocórnea va es incluir qué cosa, la esclera y la córnea, ¿verdad? Como su nombre lo dice. La esclera va a ser la porción blanca de un epitelio pigmentado externo, una retina nerviosa interna y un epitelio del cuerpo ciliar y también epitelio del iris. La retina nerviosa está en continuidad con el sistema nervioso central, ¿sí? A través de, nuevamente ahí le mencionamos, a través del nervio óptico. Acá vamos a ver en una imagen para ser más esquemático. Este es un diagrama de las túnicas del globo ocular que estábamos hablando aquí. Tenemos todo esto, va a ser el globo ocular, ¿verdad? Tenemos la túnica fibrosa, dijimos que la túnica fibrosa era la túnica más externa, que conformaban quiénes, que comprende qué cosa, o incluye qué cosa, incluye la esclera, ¿sí? Y también incluye esto que va a ser la córnea, esclera y córnea, esclera y córnea, ¿sí? Esa sería la túnica fibrosa o esclero, ¿cómo era? Esclerocórnea, ¿sí? Después, acá por ejemplo le menciona la capa esclerótica y acá esto que sería la córnea. Generalmente, hablando así de clínica, generalmente esto se puedo yo recibir un trasplante de córnea o no, si tuve un problema de la córnea. Pregunta. ¿Se puede o no? Creo que sí. Sí, se puede, exacto. Bueno, ese con respecto más o menos lo que sería para relacionar con la clínica, de repente, que sí puedo recibir trasplante de córnea. Generalmente esto, más de visión, o sea, un problema en la córnea. ¿Le parece que la solución tengo o no de repente con los lentes? O mi lente solamente va a actuar como si fuera que le va a proteger nada más a esa córnea. ¿Qué les parece a ustedes? O si, por ejemplo, hablando así, es más simple, si se rompe o se raya un poquitito como si fuera que tiene una friccioncita la córnea, ese yo puedo arreglar con los lentes o no. Si yo el problema que tengo es de esta capa córnea o no. También La verdad creo que que el, sí. la verdad que el lente lo único que va a hacer es solamente proteger.
si esa córnea ya se, digamos así, se rompió un poquito, se como que, sí, sufrió un daño esa capa. No da para reparar o para decir los lentes son la solución. No. Lo que actúa con los lentes van a actuar como protección para que no haya más daño con esta córnea, para que no se agrave más, ¿sí? También se le da como luz, una terapia de luz, ¿verdad? Eh, que, que le brinda vitamina A al ojo, pero tampoco la solución en realidad si tenemos un problema en la córnea, si es muy grave, porque hay algunos que sí puede vivir una persona a lo largo de su vida y poder seguir viendo si es que no sufre más daño esa córnea. ¿Por qué les digo eso? Porque yo, por ejemplo, tengo al lado de mis ojos, tengo problema en la córnea. O sea que ni con el lente yo puedo, o sea, un lado así no vas a ver así perfecto. Molesta un poco y el brillo inclusive más. Lo que hace el lente es protegerte nada más. Y en algún momento de mi vida, seguro yo tengo que recibir un trasplante de córnea. ¿Sí? ¿Entienden? Pero obviamente que no es así, como digamos así, yo puedo vivir inclusive mucho tiempo todavía con mi córnea propia. ¿Sí? En el caso de que se agrave mucho, yo únicamente tengo la opción de recibir un trasplante de córnea. El láser, sí. Se regenera también. Sí, también. Esa, con láser te hacen como si fuera vitamina A. Pero en el caso, por ejemplo, de que no resulte ni esto, te hacen ya, como digamos así, el trasplante de la córnea. Cuando no hay, cuando en el último ya, ¿sí? Pero los lentes solo te protegen. Sí o sí tenés que hacerte ese, ¿cómo se dice? El del rayo láser de la vitamina A. Bueno, vamos a pasar otra vez. Es como un comentario, ¿por qué yo debo saber y por qué la importancia de saber de repente la histología del ojo, ¿verdad? Y porque tengo que saber cuál es la capa córnea, ¿verdad? Generalmente esto también se daña. Hay muchas partes del ojo que ustedes saben también por otras enfermedades, inclusive que dañan el ojo y la vista, ¿verdad? ¿Qué enfermedad, por ejemplo, es? Vamos a hablar un poquitito así para antes de pasar. Un ejemplo de enfermedad que inclusive es muy común y que dañan la vista del paciente. ¿Qué enfermedad puede ser? Sí, ese ya es la patología del ojo. Sí, ¿y qué enfermedad da lugar a cataratas, por ejemplo? La diabetes, ¿verdad? Diabetes. Y patologías ya del ojo va a ser la catarata, la miopía, ¿verdad? ¿Y qué enfermedades dañan al ojo? La diabetes, ¿sí? Para que se entienda un poquito más la pregunta, ¿verdad? Bueno, esos son algunos ejemplos. Después tenemos la túnica vascular o uvea, dijimos, ¿verdad? La túnica vascular va a ser este que va a estar más así entre eh, esta capa del iris, ¿sí? Inclusive, aparte del iris, ¿ven? Este va a ser el iris, el cuerpo ciliar, incluye en esta capa vascular, ¿sí? Y esta capa que va a ser el coroides, ¿sí? Entonces, la túnica vascular comprende coroides, cuerpo ciliar e iris, ¿está bien? Es la capa, dijimos, la capa media, ¿verdad? Después, por otro lado, tenemos a la capa que va a ser la más interna, que va a estar conforme por la retina. La retina tiene lo que sería la retina nerviosa que va y acá tiene que estar el nervio óptico, ¿verdad? Después la retina tiene una parte no fotosensible que va a ser aquí, ¿sí?
Y después tiene la parte fotosensible que más bien está en la parte posterior, ¿sí? Y la no fotosensible en la parte anterior y fotosensible en la posterior. Y también tiene acá, va a tener acá un pigmento o un epitelio pigmentario de la retina. Ese epitelio pigmentario de la retina se abrevia como EPR, epitelio pigmentario de la retina, ¿sí? Y acá tiene que estar lo que sería y acá luego está el nervio óptico, ¿sí? Punto ciego. Tiene mácula también, ¿verdad? Fobia. Pero ahora solamente estamos hablando sobre las túnicas en sí, ¿sí? Entonces, el globo ocular tiene tres capas o tres túnicas, ¿verdad? La túnica fibrosa, la túnica vascular y la retina, ¿sí? Bueno, hablando un poco de la túnica fibrosa, consiste en la córnea transparente, ¿ven? ¿Sí? Y la esclera también blanca y opaca. La esclera está compuesta por qué tipo de tejido conjuntivo, por un tejido conjuntivo denso, fibroso, que provee puntos, ¿sí? De fijación para los músculos extrínsecos del ojo. La esclera constituye más bien el blanco de nuestro ojo, ¿sí? El que yo veo blanco. En los niños, así una curiosidad también, ¿verdad? En los niños tiene un tinte ligeramente azulado, debido a su delgadez de esa capa, ¿verdad? En los ancianos es de color amarillento por la acumulación también de la lipofuscina en sus células del astroma, ¿sí? La túnica fibrosa rodea dos túnicas interiores, salvo donde es perforada por el nervio óptico, ¿sí? Salvo donde es perforada aquí por el nervio óptico. Consiste entonces la túnica fibrosa en la córnea y en la esclerótica o en la esclera, ¿verdad? Que sería más bien la parte blanca y opaca de nuestro globo ocular. Ocupa el sexto anterior del globo ocular. Se describe una prominencia o una también convexidad, ¿sí? Prominente o convexo, ¿sí? La córnea. Está en continuidad con quién esta córnea. Ven que acá es córnea y se continúa con lo demás que va a ir para atrás, va a ser la esclera, ¿sí? Entonces, ese ocupa el sexto anterior del globo ocular, se describe una prominencia convexa, la córnea se continúa con la esclerótica. ¿Y a qué túnica pertenece? A la túnica fibrosa, ¿sí? Después tenemos ahora, vamos a ver aquí, ¿ven esta parte? La túnica vascular. La túnica vascular principalmente comprende lo que sería la coroides, ¿sí? La capa vascular que provee las sustancias. Esta capa va a ser una capa vascular que provee sustancias nutritivas, ¿sí? De la retina, los vasos sanguíneos y el pigmento melánico que imparten también a la coroides un intenso color pardo oscuro. El pigmento, perdón, el pigmento absorbe y dispersa la luz reflejada para minimizar después el brillo del ojo. La coroides contiene también plexos venosos y también contiene estratos capilares y está adherida con firmeza ¿a quién? A la retina, ¿sí? El cuerpo ciliar, que es esto aquí que se ven como unos pelitos, parecen unos cilios, ¿verdad? Es un engrosamiento anular que se extiende hacia el interior, ¿ven? Hacia el interior del ojo, a la altura del límite
esclero corneal, ¿sí? Dentro del cuerpo ciliar está, dentro del cuerpo ciliar está el músculo, ¿ven como un músculo aquí? Está el músculo ciliar que consiste en fibras musculares lisas que tienen a su cargo la acomodación de, del cristalino, ¿sí? Ven, este serían los músculos ciliares. La contracción de este cambia la forma del cristalino para permitir, para permitir que los rayos luminosos provenientes de distancias diferentes tengan un foco sobre la retina, ¿sí? Acá más bien mirada de lejos, el músculo ciliar está relajado. El lente tensa una cuerda de fibras, ¿sí? Una cuerda acá de fibras. Y ajuste para ver más bien de cerca el músculo ciliar. Para ver de cerca se contrae. Para ver de lejos se relaja, ¿sí? Bueno, entonces, si se le preguntan el músculo ciliar relajado hace referencia a lo que sería mirada de lejos. Y cuando está contraído, mirada de cerca, perto, como dicen ustedes, ¿sí? Bueno, ese con músculo ciliar, ¿sí? Acá se ve la visión lejana, relajado, visión cercana, se contrae, viene más. Es como si fuera que, ¿verdad? Visión cercana. El iris es un diafragma contráctil, ¿sí? Que se extiende sobre la superficie anterior de ¿quién? Del cristalino. También contiene músculo liso y células con pigmento de melanina, que están dispersas en el tejido conjuntivo. Luego, la pupila es el orificio circular central del iris. Aparece negra porque lo que se ve a través del cristalino es la región posterior del ojo, que está muy bien, todo esto, muy bien pigmentada, ¿sí? En el proceso de adaptación, la pupila cambia. La pupila va a ser el negrito que vemos en el centro. Esto va a ser la pupila, este negrito, ¿sí? La pupila cambia de tamaño para controlar, ¿sí? La cantidad de luz que atraviesa el cristalino para alcanzar, para alcanzar la retina, ¿sí? El iris va a ser esto, después contiene músculo liso, ese, esa parte también del iris, pigmentos de melanina aquí, ¿sí? La pupila va a ser el negrito que se ve. ¿Qué es, había sido el negro? No es que es un color negro, sino que se ve o sea que se ve más bien, no es que está pintado en negro, sino que es que la región posterior del ojo que se ve medio oscuro allá, ¿entienden? O sea, eso es lo que sería la pupila, ¿verdad? Después dijimos que teníamos eso con respecto a la túnica vascular, ¿sí? Y la túnica nerviosa, por otro lado, o retina, ¿sí? La retina tiene dos componentes. Tiene retina nerviosa y también tenía un epitelio pigmentario, ¿sí? La retina nerviosa es una capa interna que contiene fotosensibles y redes neuronales complejas. También ya de conos y bastones. El epitelio pigmentario, el EPR de la retina, es una capa externa compuesta por un epitelio de qué tipo. Epitelio, lo que va a ver acá, ¿verdad? Pero no se ve así aproximado. Un epitelio cúbico, simple cúbico, cuyas células tienen ¿qué cosa? Tienen melanina, ¿sí? Por fuera está apoyada sobre
dijimos, la coroide, ¿sí? Y por dentro, por el cuerpo vítreo, que vamos a ir hablando ahora cada uno. Bueno, los compartimientos intraoculares, al final millón cosas tiene el ojo, ¿verdad? Las capas del globo ocular y el cristalino forman los límites de las tres cámaras del ojo. Tenemos tres cámaras en el ojo. La cámara del ojo son la cámara anterior, que es el espacio, ¿sí? La cámara anterior, que es el espacio que hay entre la córnea y el iris. La cámara posterior es el espacio que hay entre la superficie posterior del iris y la superficie anterior del cristalino. Después está la cámara vítrea. La cámara vítrea es el espacio que hay entre la superficie posterior del cristalino y la superficie de aquí ya la retina, ¿sí? Bueno, la córnea, dice acá una suma de la córnea más la cámara anterior y posterior más su contenido es igual al segmento aquí, al segmento anterior del ojo. Después, otra suma de la cámara vítrea más la retina visual, más el epitelio pigmentario de la retina y la parte posterior de la esclera y de la úvea, forman lo que sería todo esto, esclera, ¿sí? El segmento posterior. Esto debo saber, ¿sí? Bueno, los medios ópticos de la difracción modifican el trayecto de los rayos luminosos para enfocar sobre la retina. Tenemos la córnea, que es el principal elemento de refracción del ojo. Tiene un índice de refracción aproximado de 1,300. El cristalino, que es una estructura biconvexa, ¿sí? ¿Se acuerdan? Biconvexa, transparente, suspendida de la superficie interna del cuerpo ciliar por un anillo de fibras radiales llamado zónula de zinc. Después está el cuerpo vítreo, aquí, el cuerpo vítreo, ahí el humor vítreo también. El cuerpo vítreo, que está compuesto por una sustancia gelatinosa, transparente, que llena la cámara vítrea, actúa como un amortiguador que protege la frágil retina durante los movimientos oculares rápidos y contribuye a mantener, ¿qué cosa? La forma del ojo, ¿sí? Y después está el humor acuoso, que es el líquido que hay entre las cámaras anterior y la cámara posterior. Acá hay un líquido, sería líquido de humor acuoso. Bueno, estructura microscópica del ojo, la túnica fibrosa o la esclerocórnea. Nuevamente hablando de cada uno. La córnea está compuesta, vamos a hablar ahora por partes de cada una otra vez. Está compuesta por 5 estratos, 3 capas celulares, ¿sí? Y 2 capas no celulares. El epitelio de la córnea, eh, corneano o anterior se dice. El epitelio corneal o corneal. No, no piense que es los cuernos y nada. Cornos. Bueno, el epitelio corneano o también se le llama epitelio anterior a este, ¿sí? Tiene una membrana, tiene una membrana basal posterior
¿sí? En realidad este es la membrana basal posterior, que sería la membrana de Semet. Ese en la práctica algunos se confunden siempre. Y tenemos la membrana de Bowman, que va a ser nuestra membrana basal anterior. Bowman anterior, de Semet posterior, ¿sí? Tiene un epitelio también posterior corneano, que va a ser más bien, ¿qué tipo de epitelio le parece este con respecto a este? Este va a ser de qué tipo. Si yo miro así con la imagen, a ver si está acá. Acá vamos a hablar luego de eso. Diferentes son el anterior con el posterior, su epitelio, ¿sí? Y también diferentes son sus membranas. Membrana de Bowman va a ser en la anterior y de Semet, ¿sí? De Semet va a ser en la posterior. Anterior Bowman, posterior de Semet. Y tenemos esto que va a ser el estroma corneano, ¿sí? Ese con respecto a la córnea. El epitelio anterior, ¿ven cómo es? No es simple, ¿verdad? El epitelio anterior o epitelio corneano no queratinizado, compuesto por 5 capas de células. 1, 2, 3, 4 y 5, ¿verdad? 51 metros se continúa con epitelio después con conjuntival. Se adhieren entre sí mediante desmosomas después. Proliferan desde el estrato basal, cilíndricas bajas, núcleo ovoide, y se aplanan conforme alcanzan. Ven acá que se va aplanando conforme alcanza la superficie libre, discoide, escamosa, núcleo aplanado, ¿sí? A medida que migran hacia la superficie, ¿sí? Van hacia la superficie, los orgánulos desaparecen, lo que indica una disminución de actividad metabólica. Y tiene la capacidad, así como estaba diciendo también pero este sería más bien, sí, tiene la capacidad, como la compañera había dicho, de regeneración notable, recambio de alrededor de 7 días, o sea que inclusive se va regenerando eh, nuestra capa, esta capa epitelial. Entonces, mi epitelio anterior, ahí sabiendo cómo actúan las células, ¿de qué tipo es? ¿Qué tipo de epitelio es el epitelio corneano? ¿Qué tipo de epitelio es el epitelio corneano? ¿Qué tipo de epitelio es? Siempre yo me tengo que dar y tengo que fijarme en la superficie de qué forma tiene, ¿verdad? Y después ver las capas para definir así mi epitelio. Entonces, el epitelio corneano es seguro que es cúbico estratificado, porque en la superficie yo veo que están aplanados, ¿verdad? Entonces va a ser un epitelio plano estratificado, ¿verdad? ¿Sí? Y que tiene la capacidad inclusive de regenerarse. Bueno, entonces ese sería mi epitelio anterior o mi epitelio corneano, que es diferente con la del posterior, que vamos a ir viendo, ¿verdad? Las verdaderas células, como dijimos que se va a regenerar, ¿verdad? Las verdaderas células madres del epitelio corneal residen en el limbo el esclero corneal, que es el límite entre la córnea y también la esclerótica. El microambiente del limbo es importante para mantener la población de células madres corneolimbales, que también actúan como una barrera contra células epiteliales conjuntivas y normalmente impiden su migración sobre la superficie también corneana. Las células madres corneolimbales
pueden estar agotadas parcial o totalmente por una enfermedad o lesión extensa, lo cual produce también alteraciones de la superficie corneal que conducen a la conjuntivalización de la córnea, un fenómeno que se caracteriza por vascularización y aparición de las células calciformes y un epitelio irregular inestable. Bueno, ese a modo de leer, ¿verdad? A modo de saber nada más, ¿verdad? Acá yo lo que me interesa es que por lo menos ustedes sepan cómo se llama este epitelio y qué tipo de epitelio tiene y si se regenera o no las células, ¿sí? Entonces, dijimos que el epitelio anterior es también llamado epitelio corneano, ¿sí? ¿Y de qué tipo es? Es un epitelio estratificado plano, ¿sí? Bueno, aparte de estos cambios, producen molestias oculares y disminución así también de la visión. Las lesiones menores de la superficie corneal se curan, ¿sí?, con rapidez por inducción de la proliferación que tenemos inclusive de las células madre y su migración desde el limbo esclerocorneal para reparar el daño. La gran cantidad también de terminaciones nerviosas libres en el epitelio, tenemos terminaciones nerviosas en el epitelio corneal, le imparten también una sensibilidad extrema al tacto, ¿sí? La estimulación de estos nervios, por ejemplo, por cuerpos extraños, pequeños, por, qué sé yo, un polvito, un pelito que se va, ¿verdad? Provoca, ¿qué cosa? Va a provocar parpadeos, ¿verdad? Secreción inclusive de lágrimas y a veces también depende, ¿verdad? Dolor intenso, ¿sí? Ese sí tengo un cuerpo extraño presente. La microvellosidad presente en las células epiteliales superficiales ayudan a retener la película humectante sobre toda la superficie de la córnea, ¿verdad? Si la superficie se reseca, la córnea puede inclusive ulcerarse. Por eso que generalmente van a escuchar que hay algunos que eh, constantemente están con esas gotitas artificiales, ¿verdad? Esas lágrimas, se le conoce como lágrimas artificiales. ¿Por qué? Porque no está generando, o sea, no se está lubricando bien su ojo. Entonces, al no lubricarse, se reseca y puede ulcerarse, puede dar ese pequeño daño que le había dicho yo a ustedes. A ver un poco, bueno. El ADN de las células epiteliales de la córnea está protegido porque por la luz ultravioleta, nociva por la acción de la ferritina nuclear, ¿sí? Que hay dentro del núcleo. Después hablemos de la membrana de Bowman. Dijimos que la membrana de Bowman era ¿de dónde? Estaba debajo de nuestro epitelio corneano, ¿verdad? Esta va a ser la membrana de Bowman. La membrana de Bowman es una lámina homogénea, apenas fibrilar de 8 y 10 iúmetros. Imparte resistencia a la córnea, pero lo más importante es que actúa como una barrera, ¿sí? De diseminación de infecciones, ¿sí? Actúa como barrera de diseminación de infecciones. No se regenera esta membrana. Si se lesiona, se produce ¿qué cosa? Se produce una cicatriz opaca que puede alterar después. Como es opaca, puede alterar también lo que sería la visión, ¿sí? ¿Cuál es la única capa? De repente se le puede preguntar cuál es el único, la estructura eh, de la córnea, digamos así, ¿verdad? Que no se regenera, la membrana de Bowman. ¿Qué pasa con esta membrana de Bowman si se daña? Se cicatriza
¿Y qué genera? Genera una opacidad. Y esa opacidad da como puede alterar la visión, ¿sí? Después dijimos que teníamos esto, el estroma, ¿verdad? El estroma córneano. Estamos hablando de córnea, ¿no? Córnea nada más ahora. Es una sustancia propia, está compuesta por alrededor de 60 laminillas delgadas, ¿sí? Haces paralelos, como ven, de fibras colágenas, ¿sí? Entre ellas hay capas casi completas también acá se ve un poquitito, de fibroblastos, ¿sí? La sustancia fundamental dentro contiene proteoglucanos, ¿sí? Y se cree que el espaciamiento uniforme y la distribución ortogonal de las laminillas determinan la transparencia de la córnea, ¿sí? La córnea contiene vasos sanguíneos, no contienen, me equivoqué, no contienen vasos sanguíneos ni contienen pigmentos. Durante una respuesta inflamatoria que involucra la córnea, una gran cantidad ¿de qué células? Leucocitos, neutrófilos, linfocitos, que migran desde los vasos sanguíneos del limbo esclerocorneal y penetran entre estas laminillas de la o del estroma, ¿sí? Y acá tenemos lo que sería la membrana de Descemet. Ya hablamos del estroma y ahora lo que continúa sería la membrana de Descemet, que es la lámina basal de qué epitelio? Del epitelio posterior de la córnea, que mide en 10 diúmetros, ¿sí? Tiene un aspecto fieltro, consiste en una red entretejida, ¿sí? En una red entretejida de fibras y poros, a diferencia de la membrana de Bowman. Esta membrana se regenera con rapidez después de una lesión, ¿sí? Sufre un engrosamiento paulatino conforme a los años, ¿sí? Cuando somos ancianos, ¿verdad? Se extiende periféricamente por debajo de la esclerótica en forma de malla, conocida como ligamento pectíneo o pectinado. Las bandeletas de este ligamento se insertan en el músculo ciliar y en la esclerótica, en el músculo ciliar y en la esclerótica. Mantienen la curvatura normal de la córnea ya que tensan esta membrana. Entonces, ¿cuál es la membrana que no se regenera? La membrana de Bowman. ¿Cuál es la que sí se regenera? La membrana de Descemet. ¿Entienden? Acá yo ya les estoy tirando así eh, preguntas clásicas. Nada ¿cómo se dice? De, ay, se me fue la palabra que iba a decir. Bueno, bueno. El epitelio, como ven acá, ven, este va a ser el epitelio posterior de la córnea. ¿De qué tipo les parece que es? ¿Qué tipo de epitelio, como ven ahí? Quitar este. Va a ser un epitelio. Voy a ir un poco más rápido porque si no la hora, no, la hora nos va a ganar. Es un epitelio plano, simple, ¿verdad? Tapiza la superficie corneana que limita la cámara anterior del ojo, el epitelio posterior, unidas por sonula occludens. Casi todos los intercambios metabólicos de la córnea ocurren en este epitelio. Poseen mitocondrias, retículo endoplásmico rugoso y aparato también de Golgi. Transparencias de la córnea requiere una regulación precisa del contenido de agua de la estroma. El daño físico o metabólico del epitelio posterior
¿Conduce a qué cosa? Conduce a una tumefacción y opacidad también de la córnea. Este epitelio tiene la capacidad tiene una capacidad de proliferación más bien limitada. Cuando hay un daño, la única oportunidad de reparación va a ser esta parte de la córnea, ahora va a ser el trasplante, ¿sí? La única reparación ya en este epitelio ahora posterior de la córnea va a ser el trasplante, ¿sí? La esclerótica. La esclerótica era la continuidad de quién? De la córnea, ¿verdad? Es una capa opaca que está compuesta por tejido conjuntivo denso, ¿sí? Dispersa entre los haces de colágeno. Hay redes también, redes de fibras elásticas, entre ellas hay también fibroblastos. La opacidad de la esclerótica, ¿sí? Al igual que otros tejidos conjuntivos densos, es causada por la irregularidad de su estructura. Está perforada también por vasos, sí está perforada por vasos sanguíneos. La esclerótica tiene una lámina espiescleral, que es una capa externa de tejido conjuntivo laxo, contigua al tejido adiposo periorbitario. Ahí Nubia entró. Tiene una sustancia propia, esclerótica propiamente dicha, y una cápsula de tenón, que es una fascia conjuntiva que va a revestir este globo ocular. Y una lámina fusca, que es lámina supracoroidea, que contiene fibras colágenas delgadas, fibroblastos, melanocitos y macrófagos. Y tenemos después lo que sería el espacio de tenón, que está ubicado entre la lámina espiescleral y la sustancia también, sustancia propia. Es el limbo esclerocorneano. El limbo es la zona de transición entre la córnea y la esclerótica. Tiene un epitelio subyacente de este sitio, o sea que su epitelio aumenta de espesor de 5 capas de la córnea hasta 10 y 12 capas de la conjuntiva, ¿sí? Está compuesta por dos células, conjuntivales y corneanas. En el ángulo irido-corneano contiene el aparato de drenaje del humor acuoso, acá se quedó mal, varios canales revestidos de endotelio y espacios de Fontana, conducto de Shell, que es una circunda córnea con un anillo. Esto ya es muy demasiado trabalengua ya para ustedes, ¿verdad? El humor acuoso es formado por los procesos también ciliares que van a rodear, ¿qué cosa? El cristalino. Este ya es un poco más así profundo, ya ahora para preguntar esto. No le vamos a preguntar este demasiado limbo esclerocorneano. No les voy a preguntar, pero para que sepan un poquito, ¿verdad? Hasta la esclerótica del músculo ciliar, una parte de... Bueno, formación del humor acuoso. De la cámara posterior a la cámara anterior se forman por una válvula entre el iris, aquí, el iris y también el cristalino. Atraviesa los orificios de la malla trabecular para llegar al conducto de Schell, ¿sí? A través de las venas acuosas pasa al plexo venoso espiescleral y se mezcla con acá, ¿verdad? Y se va a mezclar con la sangre. Acá hablamos así de una patología que sería el glaucoma, ¿verdad? Que es se da por la presión intraocular, ¿sí? Se, se ve exceso de excreción del humor, ¿de qué humor? De este humor acuoso, ¿verdad? Acuoso y impedimento de su drenaje, ¿sí? Afecta la nutrición y la función también normal de la retina. ¿Y qué genera? ¿Qué clínica? ¿Qué síntomas? Digamos así,
visión borrosa y pérdida de la adaptación a la oscuridad. Vamos a hablar de la túnica vascular, que estaba compuesta constituía el iris y la pupila, ¿verdad? O sea que el iris que forma un diafragma contráctil delante de quién? Del cristalino. Es empujado levantando levemente hacia adelante al cambiar de tamaño, ¿sí? Como una respuesta de intensidad a la luz. Está compuesto por un estroma de tejido conjuntivo, ¿sí? Cubierta por células muy pigmentadas, epitelio pigmentario acá, posterior, capa de células mioepiteliales, mioepitelio, el epitelio pigmentado anterior. Tiene dos epitelios pigmentarios. Tiene el epitelio pigmentario anterior y posterior, ¿sí? Y del tejido conjuntivo. Y músculo también dijimos, músculo liso. Las porciones basales de las células mioepiteliales tienen prolongaciones que contienen elementos contráctiles. El músculo dilatador de la pupila del iris, eh, la, aquí está el músculo, como ven, este es el músculo dilatador de la pupila. El músculo dilatador de la pupila está bajo el control nervioso simpático y el proceso de adaptación hay solo entre la cantidad de luz adecuada. Tenemos el músculo esfínter de la pupila y por otro lado tenemos el músculo dilatador de la pupila. ¿Qué hace el del esfínter de la pupila? Es una banda circular de células musculares lisas. Esto también se le puede preguntar de qué tipo de célula es. Es musculares lisas. Fibras parasimpáticas de nervio oculomotor. Reduce el tamaño pupilar en respuesta a la luz intensa. Luego, el músculo dilatador de la pupila tiene una lámina delgada de prolongaciones contráctiles de células mioepiteliales, ¿sí? Fibras simpáticas provenientes del ganglio superior y aumenta este músculo dilatador, aumenta el diámetro pupilar en respuesta a la luz. Aumenta músculo dilatador y músculo esfínter reduce, ¿sí? De repente, ¿qué es lo que se le puede preguntar del músculo esfínter de la pupila? Es que reduce el tamaño pupilar y del músculo dilatador de la pupila aumenta el diámetro pupilar en respuesta a la luz, ¿sí? Esto quiero que sepan, esta parte, ¿sí? De repente eso es lo que se le puede preguntar. Hablando ahora del cuerpo, aquí del cuerpo ciliar. Tiene hora serrata, un tercio anterior de cuerpo ciliar. El cuerpo ciliar se extiende posteriormente por 6 milímetros hacia la raíz. Las capas del cuerpo ciliar tienen un estroma y un epitelio. Las fibras son... Este ya es muy denso, ya verá. Demasiado, demasiado, ¿cómo se dice? Ya van a salir los oftalmólogos de acá si le exijo para que sepan todo el cuerpo ciliar, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar un poquitito para que no nos gane la hora acá, para, para no quedarme acá, siendo que este no le voy a preguntar tanto en el examen, más bien cosas más grandes, ¿sí? Pero igual les dejo acá para que tengan de dato de información. De repente le va a servir algún día en oftalmo. Ahí sí van a tener que estudiar todas estas partes, todo van a tener que estudiar en oftalmología. Ahí sí. Y ahora solamente la parte más general para que ustedes por lo menos sepan ubicarse más adelante, ¿verdad? Bueno, el músculo ciliar está organizado en tres porciones y funciones de fibras de fibras musculares lisas. Porción meridional, longitudinal, contribuye a abrir el ángulo iridocorneano que facilita el drenaje del humor acuoso.
Tenemos la porción radial, su contracción determina el cristalino, que el cristalino se plane y pueda enfocar para la visión también distante. Y la porción circular esfinteriana, su contracción reduce lo que sería la tensión sobre el cristalino y permite que se acomode también más bien a la visión cercana. Los procesos ciliares son prolongaciones de cuerpo ciliar con forma de crestas. Están cubiertos por una capa doble de células epiteliales cilíndricas. El epitelio ciliar cumple tres funciones. ¿Qué función va a cumplir ese epitelio ciliar? Secreción de humor acuoso, participación de barrera hematoacuosa, secreción y anclaje también de las fibras sonulares, ligamento más bien por el ligamento suspensorio del, del cristalino. La coroides es la porción de la túnica vascular que cubre la retina. Tiene dos capas, capa cariocapilar y la membrana de Buch. Acá la coroide está adherida con firmeza a la esclerótica, ¿verdad? Es el espacio periorbitario o supra coroideo es atravesado también por laminillas. Estas laminillas tienen su origen de la lámina supracoroidea. Y en la lámina hay vías linfáticas llamadas también espacios linfáticos. La membrana de Buch, vamos a ver, la lámina basal de células endoteliales de la capa coriocapilar, una capa de fibras colágenas alrededor de 5 y 1 metros de espesor, una capa también de fibras elásticas, acá se ve todo, la capa, la membrana basal, la capa de colágeno, la capa de fibras elásticas, la capa de colágeno externo, la membrana basal, ¿sí? Una segunda capa de fibras, dijimos, colágenas, que también hay aquí, que va a ser todo este diagrama, sería más bien de esta imagen microscópica. La lámina basal, también de células epiteliales, también retinianas. Este más bien es práctica, ¿verdad? Tenemos la esclera, ¿verdad? Tenemos la retina, esto es posterior y acá es anterior, ¿sí? El nervio óptico, el músculo constrictor de la retina, ¿sí? La coroides, el cuerpo vítreo, que va a ser ese como sustancia gelatinosa, el iris, el cristalino, y aquí va a ser la córnea. Y acá por partes, más bien el cristalino, cámara anterior, córnea. ¿Cuáles son los epitelios que tiene la córnea? Pero no hay acá. ¿Qué dijimos? ¿Cómo es el epitelio anterior de la córnea? ¿Y cómo es el epitelio posterior? ¿Y cómo se llaman sus membranas? Para repasar y terminar y pasar a oído porque es larguito. Anterior, plano estratificado. Abajo de ese epitelio hay una membrana que se llama membrana de membrana de Bowman. ¿Se acuerdan? Esa membrana de Bowman se regenera o no se regenera. A ver, Lucimar, Fernanda, no se regenera. ¿Y cuál es la membrana del Bania que se regenera?
¿Cómo se llama la membrana que sí se regenera? La membrana de Semet. ¿Y cuál es el epitelio? ¿Qué tipo de epitelio tiene el epitelio posterior de la córnea? No abandonen la clase porque vamos a continuar con oído. Posterior es plano simple. Otra pregunta. eh, Ese oído. A ver. Forma general del ojo. ¿Cuáles son las capas del globo ocular? Dijimos que era la túnica fibrosa, que comprende qué cosa. La túnica vascular, que comprende. La retina, que comprende. ¿Sí? Aquí tengo un diagrama. Después, a ver qué era que les pregunté. Es la continuidad de la esclera, ¿quién? La córnea, ¿verdad? La túnica vascular que comprende el cuerpo ciliar, que es un engrosamiento anular, se extiende hacia el interior del ojo a la altura del límite esclerocorneal. Acá, la mirada de lejos era por el músculo ciliar relajado y contraído, mirada de cerca, ¿verdad? Después, ¿qué es el iris? Diafragma contráctil. ¿Qué es la pupila? La pupila es orificio circular. Proceso de adaptación. A ver un poco la retina. ¿Cuáles son los componentes de la retina? Tiene dos componentes, retina nerviosa y epitelio pigmentario. La retina nerviosa es capa interna que contiene receptores fotosensibles, conos y bastones. Y el epitelio pigmentario es una capa externa compuesta por epitelio cúbico simple, cuyas células tienen melanina. Y por fuera de la túnica nerviosa está apoyada eh, por la coroides y dentro por el cuerpo vítreo. Cámaras intraoculares. Tenemos la cámara anterior, posterior y vítrea. ¿A qué corresponde el segmento anterior? Dije que le puedo preguntar. El segmento anterior del ojo corresponde a la córnea más cámara anterior y posterior y su contenido. ¿Qué corresponde el segmento posterior? Corresponde la cámara vítrea, la rutina visual, la retina, quiero decir visual, el epitelio pigmentario de la retina y la parte posterior de la esclera y también la uvea. ¿Cuál es el principal elemento de refracción del ojo? La córnea, ¿sí? Una estructura biconvexa transparente suspendida a la superficie interna del cuerpo ciliar por un anillo de fibras radiales llamado sonula occludens corresponde a cristalino, ¿sí? El cuerpo vítreo actúa como que, ¿cuál es la función del cuerpo vítreo? Es una sustancia gelatinosa y actúa como amortiguador, ¿sí? El humor acuoso es un líquido que hay entre la cámara anterior y posterior. Pues a ver un poco los 5 estratos de la córnea que ustedes ya mencionaron, excepto el estroma, lo que no hablamos, ¿verdad? O sea que hablamos, ¿verdad? Pero no les pregunté recién. Pero tiene 5 estratos, ¿verdad? Epitelio, membrana, estroma, ¿sí? Los tipos de epitelio y los tipos también, los dos tipos de membrana. Bueno. Eh, La membrana de Bowman, si se regenera o no, se le puede preguntar. ¿Qué hay en la estroma corneana? Fibras colágenas, elásticas, fibroblastos, ¿sí? No contiene vasos. La membrana de Semet, si se regenera, está
luego el estroma, ¿verdad? Y es como una capa que está entre el estroma y el epitelio anterior o posterior. Epitelio posterior, ¿sí? A ver un poco. Dijimos ya que se regenera con rapidez. A ver un poco. El epitelio posterior de la córnea tapiza la superficie corneana limitada, la cámara anterior del ojo. A ver un poco. Tiene una capacidad de proliferación limitada. Cuando hay un daño, la única oportunidad de reparación es cuando hay un daño en la córnea, en el epitelio posterior de la córnea, la única reparación va a ser el trasplante. La esclerótica, una capa opaca que está compuesta por tejido conjuntivo denso, perforada por vasos sanguíneos. El limbo dijimos que no, formación del humor acuoso, glaucoma, visión borrosa y pérdida de adaptación en la oscuridad corresponde a un glaucoma, pero ese creo que más bien la clínica no le voy a preguntar ahora. El iris, ¿qué es el iris? ¿Qué era la pupila y todo eso? ¿Se acuerdan que habíamos hablado? A ver, ¿dónde está? Creo que está más adelante. El músculo esfínter de la pupila. Esta parte. Reducir el tamaño pupilar en respuesta a la luz intensa. Tengan en cuenta esta parte. El músculo dilatador de la pupila también, ¿sí? A ver un poco. La función, el epitelio ciliar, ¿qué función tiene? Tres funciones. Secreción de humor acuoso, participación de barrera hematoacuosa y secreción y anclaje de fibras sonulares. Y hasta ahí. Más bien esas cosas que ahora le dije, de repente les recalqué otra vez, más bien para que puedan tener en cuenta. Acá está lindo este también, las capas de la retina. Dijimos que tenían varias capas. La retina, ¿verdad? Tiene un epitelio pigmentario, conos y bastones, limitante externa, un núcleo nuclear externa, plexiforme externa, nuclear interna otra vez, plexiforme interna, ¿sí? Células ganglionares, fibras nerviosas, limitante de la terna. Y acá una imagen de nervio óptico. Este más bien ya es práctica, ¿sí? Acá yo veo la membrana de Descemet, que sería más bien acá, tendría que ser la membrana de Descemet, y el epitelio posterior de la córnea. Y acá el epitelio anterior y la membrana de Bowman. Obvio. Y bueno, ese es todo con respecto a lo que sería el ojo. Bueno, vamos a pasar ahora hasta ahí esta clase del ojo. Falta oído. ¿Alguna pregunta? Ahora un poco, ¿cuándo se pierde la visión? Por trauma. Perca. No entendí esa parte. Del globo ocular o ruptura del nervio óptico. Puede causar una sensación parecida como dar pérdida del miembro, síndrome de miembro fantasma. Creo que sí, creo que eso era. No recuerdo bien, no te voy a mentir, Luis. Pero creo que ya escuché también hablar de eso. No me acuerdo qué era. Síndrome de miembro, como si fuera que no tiene. La verdad, no te voy a mentir si te digo que me acuerdo, porque no me acuerdo bien, pero ya escuché también eso. Bueno, acá voy a tener un rato la grabación de este para pasar en oído. Me mataste con esa pregunta, Luis. No recuerdo bien, pero
Híjole, si nos pasa. Imagínense que pensemos que no tenemos las piernas de repente, que pensemos eso, pero no sé, la verdad que no sé si tienen relación o no. Nervio óptico. Una sensación parecida. O sea que mm, no entendí también tanto tu pregunta. No entendí bien. ¿Perca qué? Perca. Pérdida. Ah, mira un poco, che. Me mataste. No recuerdo. La verdad que no recuerdo si puede ser así o no. Curiosidad que hay que leer, ¿verdad? Ah, qué pena. Iba a ser interesante. Síndrome. Yo también ahora me quedé más curioso todavía. Bueno, uf, ¿qué tal están hasta ahora? ¿Pueden tomar agua un ratito? Yo también voy a tomar un rato antes de seguir con, a ver un poco, con oído. A ver, no, de nada. Me vas a dejar curiosa, yo voy a estar leyendo otra vez. Bueno, ya para un ratito nomás mi cámara voy a tomar agua, mi micrófono también, un ratito y después. Creo que le envié a Lucas, a los dos. Creo que los dos envié. Pídanle un poco a Lucas que envíe el grupo o al Drive. Tomen agua un ratito y ya se, ya vamos a seguir enseguida otra vez. Un ratito nomás voy a tomar agua. ¿Qué pasó No se vayan, vamos a seguir con la clase. Ahora vamos a dar oído. A ver, Lucimar. Rafael, no entendieron tus compañeros. Por lo visto que ni siquiera están escuchando y están saliendo. Sí, cuando hay presión arterial, sí. Bueno, vamos a seguir así para que puedan. Voy a ir más resumiendo ya. Ahora vamos a empezar con la otra clase de oídos. Sí, voy a resumir nomás porque es re largo, pero vamos a resumir así también como el ojo. Bueno, tranquilos. Yo sí que lo que estoy también cansada, no, no solo ustedes.
Bueno, vamos a seguir entonces con la clase que va a ser de oído, ¿sí? Generalidades del oído. Los oídos son órganos también sensoriales, ¿verdad? Pares, también como los ojos que habíamos hablado, funcionan, donde funcionan dos sistemas. El sistema auditivo, responsable de la, más bien, no sé si mi micrófono está, sí está, responsable de la audición. Ah, bueno, está bien, Jessica, está bien, no hay problema. Igual yo copio todito luego para no olvidarme de algunos que de repente no leo. Bueno, funcionan entonces, eh, son órganos sensoriales pares donde funcionan dos sistemas. El sistema auditivo, que es responsable más bien de la audición, ¿sí? Y el sistema vestibular, que es responsable más bien del equilibrio, ¿sí? El oído consta de tres porciones. Como saben por anatomía, tenemos el oído externo, el oído medio, también el oído medio y luego tenemos el oído interno, ¿sí? El oído externo y el medio recogen, recogen y conducen el sonido hacia el oído interno, ¿sí? Donde se encuentran los receptores sensoriales, ¿sí? Para el sistema auditivo en la cóclea. Los receptores sensoriales del sistema vestibular también se encuentran en el oído interno y funcionan de forma independiente del oído y el oído medio. Acá tenemos lo que sería el oído externo, el oído medio, donde está aquí. Después tenemos el oído interno ya, parece un caracolito este, ¿verdad? El oído interno tenemos, de repente cuando hacen algunas pilladas, ¿verdad? Le hacen como en la oreja. Tiene cartílago elástico, se puede estirar, significa eso, ¿sí? Tiene la capacidad de poder estirarse ese pabellón auricular. Está recubierta por qué tipo de piel? Piel fina, que habíamos dicho, ¿verdad? ¿Tiene pelitos? Sí, tienen pelitos, ¿sí? Es piel fina. La piel fina dijimos que tenían folículos pilosos, ¿verdad? Tiene gran importancia por contribuir a determinar la dirección también de la onda sonora. Por eso es que tiene esa forma. El oído externo tiene cartílago elástico recubierto por piel. También se le puede llamar el oído externo como oreja, ¿sí? La oreja tiene cartílago elástico, ¿sí? El pabellón de la oreja recoge entonces lo que serían las ondas sonoras, ¿sí? Acá tenemos en una imagen más bien histológica de lo que sería el oído externo. Está recubierto por piel. Ven acá estos redonditos que se ven acá. Esos son, chicos, los folículos pilosos, ¿sí? También dijimos que tenían glándulas, ¿verdad? Y esta parte, esta zona va a ser una zona, una parte más bien cartilaginosa. ¿De qué tipo de cartílago? Cartílago elástico. Elástico. Tiene fibras elásticas, ¿sí? Tiene la capacidad que se pueda estirar, ¿verdad? Y folículos pilosos, y dijimos, ¿verdad? Estos redonditos más bien son todos, ¿ven? Esto todo va a ser piel. Piel de un lado y el otro lado piel, ¿sí? Ese cartílago elástico entonces va a estar en el medio de lo que sería la piel fina. La piel fina dijimos que tenía folículos pilosos y glándulas también sebáceas, ¿verdad? Porque tiene glándulas, o sea que tiene que generar sebo para esos pelitos, ¿verdad? El conducto auditivo externo va del pabellón de la oreja hasta que, aquí está, hasta la membrana
timpánica del, acá ya va a ser el oído medio, ¿verdad? Mide un 3,5 centímetros de longitud, 3/5 formado por el cartílago elástico y 2/5 formado después ya por, ven acá, por hueso, ¿sí? El conducto auditivo externo, recubierto por un epitelio plano, estratificado, esto es lo que me interesa a mí, con pelos, glándulas sebáceas y glándulas ceruminosas. Aparte acá, como dijimos que había glándulas ceruminosas, esas glándulas están en el conducto auditivo externo, ¿verdad? Entonces, ¿qué van a generar estas glándulas ceruminosas? Cera, ¿verdad? Son glándulas sudoríparas modificadas, generan, no generan sudor, generan, o sea, lo que producen va a ser cera, ¿sí? Para poder, más bien, digamos así, lubricar al conducto auditivo, al oído, ¿verdad? Al oído externo y a impedir también inclusive que ingresen eh, algún cuerpo extraño, ¿verdad? El epitelio cambia de queratinizado a no queratinizado. ¿Cerca de quién? Cerca del tímpano. Cerumen, este es lo que produce lo que serían la glándula ceruminosa. Las glándulas ceruminosas, que son estas, ¿verdad? Parte lateral, está en la parte lateral del conducto auditivo externo y recubiertas por un tipo de epitelio, como ven acá, cúbico, epitelio cuboidal. Acá se ve otra vez las glándulas sebáceas, y estas van a ser las glándulas ceruminosas y glándulas sebáceas. Se combinan para formar el cerumen que protege a la piel de la desecación y ayuda también inclusive a mantener los cuerpos extraños fuera, como le había dicho, del oído. Existen una cavidad timpánica y sus componentes. ¿Qué van a hacer? La membrana timpánica, 3 huesecillos que tienen, después ustedes van a estudiar anatomía, que va a ser el martillo, el yunque y el estribo. El conducto auditivo o trompa de Eustaquio, los espacios andromastoideos, el hueso, ¿verdad? Y las celdas mastoideas del mastoide. Después tenemos eso, la función del oído medio. Convierte las ondas sonoras del oído externo en vibraciones mecánicas, ¿sí? Que son transmitidas al oído interno. Histología. La mucosa del oído medio es un epitelio cuboide en la porción cartilaginosa de la trompa de Eustaquio. Aquí, de la trompa de Eustaquio. Yo me fui acá de la cóclea. De la trompa de Eustaquio. Empieza a ser tipo respiratorio. ¿Cómo era el epitelio respiratorio? Pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado con células. A ver, ¿quién se acuerda? ¿Cómo era el epitelio respiratorio? Con células caliciformes. Sí, así mismo. Sí, acá tenemos entonces los huesecillos, los canales semicirculares aquí de la cóclea. La cóclea va a ser el caracolcito ese que está dentro del oído medio. La trompa de Eustaquio, dijimos que tenía parte de cartílago, ¿verdad? Cartilaginosa y un epitelio cuboidal. Y al acercarse más, eh, más bien empieza a ser tipo respiratorio ya en esta zona. Bueno, la cavidad timpánica. Estas son las cavidades. El oído medio con la cavidad timpánica. Es el espacio lleno de aire, ¿sí? Dentro del hueso temporal. Acá está el hueso temporal. Y tiene un diámetro de 6 a 15 milímetros, esas cavidades.
celdas aéreas. Ven acá como si no está tan linda también la imagen, pero estas son las cavidades o las celdas mastoideas, ¿sí? Tiene un epitelio escamoso que recubre el conducto auditivo externo. Y ven que están entre los huesos, dijimos, ¿verdad? Esta parte, si se fijan bien en la imagen, es tejido óseo. Bueno, la membrana timpánica, ¿sí? La membrana timpánica, que va a ser esta, eh, tenemos el conducto auditivo externo, la cavidad timpánica, la membrana trilaminar delgada semitransparente, rígida entre el oído externo, está entre el oído externo y también el oído medio. Tiene un área central de tejido conectivo, fibroso, fibras elásticas, cubierta en ambos lados por epitelio plano estratificado, sin pelos en la superficie externa, que es continuo con el conducto auditivo externo. La superficie interna recubierta por epitelio cuboidal simplemente bajo, que es continuo de la cavidad más bien timpánica. A ver un poco el arreglo de fibras de lámina propia del tímpano, dispuestas en doble capa, concéntricas, eh, fibras radiales. Este vamos a pasar nomás. La membrana timpánica dividida por pars tensa, pars flácida, huesecillos auditivos compuestos, porque aquí es lo que me interesa a mí en histología acá de estos huesos. ¿Qué tipo de huesos son, verdad? Son de tipo hueso compacto, tejido óseo compacto, ¿sí? Recubiertas también esos huesecillos por epitelio, que es continuo con el de la cavidad timpánica. A ver un poco aquí. Ahí habla sobre más bien en las partes de ese huesecillo. El martillo que se une a la cara interna del tímpano, el yunque que une el martillo más bien con el estribo, ¿verdad? Este va a ser el estribo que se une a la ventana oval del oído interno a través de un ligamento fibroso. Y esto ya más bien es más anatomía que histología, ¿verdad? Acá lo que me interesa a mí de repente es qué tipo de hueso es, ¿verdad? Los huesecillos auditorios, los tres huesecillos se asocian con dos pequeños músculos esqueléticos, ¿sí? ¿Cuál va a ser el tensor del tímpano unido al martillo, el músculo del estribo unido al estribo, músculo estriado más pequeño? Ambos atenúan el sonido para transmitir las vibraciones al oído a través interno. Articulación entre un martillo y un yunque. Tiene una cápsula más bien aquí, eh, cápsula articular. Después el fibrocartílago, también articular. Y acá dice, obsérvese la existencia de la cápsula articular y el fibrocartílago articular. Entre el martillo y entre más bien el martillo y el yunque, que serían los huesos. El yunque y el martillo aquí. Corresponde a qué tipo, a qué oído, al oído medio, ¿sí? Después tenemos el oído interno, también denominado labio, compuesto por una porción ósea y membranosa, ¿sí? El oído interno está compuesto por una porción ósea y otra porción membranosa. El laberinto óseo, ¿sí? Sistema continuo de cavidades de conductos en pars petrosa del hueso temporal ya, ¿sí? El laberinto membranoso rodeado por el laberinto óseo. Acá más bien está el laberinto óseo, sus conductos semicirculares, el vestíbulo y conductos semicirculares pertenecen más bien al órgano de equilibrio. Acá está el vestíbulo y acá está lo que sería el caracolito ahí.
la cóclea. La cóclea se relaciona más bien con el órgano del oído. El laberinto linfa tiene una composición similar al líquido intracelular, alto en potasio y bajo en sodio. Por fuera del laberinto membranoso hay una perilinfa. Acá está, se divide en laberinto, dijimos, vestibular. ¿Qué va a incluir el laberinto vestibular? El utrículo, acá, el utrículo, el sáculo, ¿sí? Tres conductos semicirculares membranosos y el laberinto coclear, conducto coclear, dentro de lo que sería dentro de la cóclea. Receptores sensoriales del laberinto membranoso. Tiene tres crestas ampulares, dos máculas y un órgano espiral corti, que va a ser el órgano de la audición. A ver un poco. Utrículo, cinco regiones sensoriales. ¿Se acuerdan de la mácula? ¿Ustedes no se acuerdan de la mácula que también estaba en la parte urinaria? Hasta ahí creo que era que desarrollamos la mácula densa, en la parte renal. La misma estructura tiene también en este del oído interno. El sistema vestibular tiene cinco regiones sensoriales que son receptoras. La mácula del utrículo es como si fuera, la mácula sería como si fuera una unión de capas, ¿verdad? La mácula del sáculo, mácula del utrículo y mácula del sáculo. Y una cresta ampular en cada uno de los tres conductos semicirculares. Acá van a estar los tres conductos semicirculares. Esta va a ser una vista anterolateral del laberinto vestibular. ¿A qué oído corresponde el laberinto vestibular? Oído interno. Muy bien. Yo le iba a preguntar, Rafael, yo le iba a decir a Ash Nicolás. Nicolás, antes de salir, respondeme a qué oído corresponde, le iba a preguntar, pero ya respondiste vos. Bueno, rapidito. El sistema vestibular tiene tres conductos semicirculares, tres ampollas, agrandamiento de los conductos del utrículo, tres crestas, sáculo, dos máculas. Vamos a pasar un poquito este. En los conductos semicirculares hay tres conductos semicirculares, cada uno en localización respectivo, canal semicircular. Al final de cada conducto hay una región también dilatada, que sería esta parte, la dilatada, ¿verdad? De estos conductillos ampulares, que sería más bien la ampolla, ¿verdad? Cada ampolla contiene una región sensorial epitelial conocida como cresta ampular. Acá, como cresta, cada ampolla, una cresta ampular. La cresta ampular tiene células ciliadas sensoriales. ¿De qué tipo? ¿Qué tipo de células tiene la cresta ampular? La cresta ampular tiene células ciliadas sensoriales de tipo 1 y 2. Están alineadas a la misma dirección, ¿sí? Tiene células de sostén y tiene una cúpula también, tiene una cúpula gelatinosa con canales que reciben los esterocilios que vienen desde la cresta al lado del opuesto de la ampolla. Ahí habla sobre las células sensoriales. Están embedidas en la membrana más bien gelatinosa, formada por polisacáridos, ¿sí? Células ciliadas, ¿ven? Y las crestas tienen un epitelio cilíndrico alto, especializado con epitelio receptor para el sentido también más bien del equilibrio. Poseen numerosos esterocilios
o pelos sensoriales, estos los heterocilios, asociadas con ambos tipos de terminaciones nerviosas, aferentes y eferentes. Todas son transductoras y convierten lo que sería la energía mecánica en energía eléctrica y que se transmiten por el nervio, por el octavo nervio craneal. Acá más bien vista superior de las células ciliada tipo 1 y tipo 2. El utrículo es un saco membranoso irregular. La mácula, este es la mácula. ¿Se acuerdan? Es como si fuera una parte de unión de varias capas, ¿verdad? Región sensorial presente en el utrículo y el sáculo. Es una estructura similar a las crestas ampollares con el añadido que contienen otolitos y estatoconios. La mácula se compone de tres tipos de células. De células de soporte, células sensoriales de tipo ciliadas tipo 1 y células sensoriales ciliadas de tipo 2. Eso es lo que de repente la mácula, esto es lo que de repente se le puede preguntar. Tipos de células de la mácula. Y ahí tienen tres. De soporte, células sensoriales ciliadas de tipo 1, células sensoriales ciliadas de tipo 2. Y habla así sobre cada una de ellas otra vez. Acá está la membrana otolítica, las células de sostén, y estas las más altas van a ser las células que van a tener los cilios, células ciliadas. El sáculo es un saco membranoso aplanado localizado en la pared medial del vestíbulo óseo. Más bien esto es anatomía, el sáculo presente en dos pequeños orificios, es la apertura del conducto endolinfático y el otro comunica con el conducto coclear. La región sensorial, también llamada mácula, se ubica perpendicularmente a la mácula del utrículo. El sistema auditivo, la cóclea, es la estructura del oído interno responsable por el proceso de la audición. Este sí es importante. ¿Qué es la cóclea? La cóclea es estructura del oído interno. ¿Qué función tiene? Es responsable del proceso de la audición, ¿sí? Es un complejo canal óseo que contiene conducto coclear que mide 35 milímetros de longitud. Sistema auditivo de la cóclea. Este ya es en corte de la cóclea. Ver un poco. Conducto coclear, más bien anatomía. Esta parte en un corte transversal, el conducto coclear tiene forma de triángulo y forma un techo, una pared externa y también un piso. A ver un poco. Cada uno de sus tres lados tiene ciertas características que son: un lado se une con una lámina espiral ósea y extiende lateralmente la pared ósea de la cóclea. El piso del conducto coclear, este lado es llamado también membrana basilar y está compuesto por tejido conectivo con fibras colágenas. Y el techo más bien tiene la membrana de Reisner. Ahí la cóclea, a ver un poco, tiene tres cámaras, oído interno, creo que, a ver, órgano de Corti. La cara de la membrana basilar queda hacia la escala media que está compuesta por células, acá por células columnares de soporte y células sensoriales, que conforman lo que sería más bien el órgano de Corti, conforman estas células. Mm, Ese sería más bien el órgano de Corti. El órgano de Corti es un complejo órgano sensorial formado por un epitelio intensamente especializado, formado por células ciliadas, esta parte es lo que me interesa, formado por células ciliadas, células de sostén, ¿sí? Que se originan en el borde lateral, más bien del surco espiral interno, sobre el epitelio que tapiza la membrana basilar.
La función del órgano de Corti es la recepción de los estímulos auditivos. Ahí tenemos el corte del histológico del órgano de Corti, que es un órgano más bien de órgano espiral. Se encuentra en todo el recorrido del conducto coclear y representa una cresta epitelial espiralada. Tiene células de sostén, ¿sí? Células ciliadas, internas y externas. Acá ya está de todo del oído más bien las células. Ven que son casi similares las células que están en toda la parte de lo que sería el oído interno. Las células pilares internas y las células externas, las pilares externas. Las internas se localizan en el ángulo interno del túnel interno, son de base ancha, cuerpo cónico, delgado y dirección superior. Tiene un haz de microtúbulos. Y las externas son más largas y oblicuas y se inclinan hacia las internas y limitan lo que serían los pilares internos. Después tenemos las células falángicas, células internas, células falángicas externas, limitantes o marginales. Más bien, por lo menos que me sepan mencionar cuáles son las células que encontramos en el órgano, por ejemplo, de Corti. Solamente mencionar las células para que no sea tan largo. Si quieren leer, igual adelante pueden leer. Las células ciliadas. Las ciliadas internas, teníamos ciliadas externas también. Ese es un corte de lo que sería más bien histológico del órgano de Corti. Ven todas las células que tienen. ¿Cuáles son las células del órgano de Corti? Si le pregunto, me pueden mencionar casi todas las células que estábamos hablando. Células ciliada interna, externa, limitantes externa, de sostén, falángicas. Y la inervación, el nervio vestíbulo coclear del octavo par entra al modiolo y se desenrolla ahí. El ganglio de la espiral está localizado en la raíz de la lámina también, de la lámina espiral. Recepción y propagación es para recibir y propagar lo que sería más bien el sonido. Recibir ¿de dónde? Del oído externo, ¿verdad? Y hay síntomas acá, un poco de clínica, correlación clínica, síntomas de la pérdida de audición, pedir más bien los síntomas, ¿verdad? Que se pida que se repita las palabras, ¿verdad? Comparada como un parquecito, los huesecillos del oído medio, ¿sí? Primero se recibe del oído externo, va al oído medio, ¿sí? En un laberinto más bien del oído medio y hasta llegar a lo que sería más bien el, ¿cómo se dice? El oído interno. Bueno, hasta ahí en resumen, más bien lo que sería oído. Una, a ver un poco, una persona puede nacer sin una cóclea. Sí, puede. Son esos más bien, sí, son, pero muy raro que pase. O sea, a muy poco pasa. Bueno, hasta ahí la clase de hoy, de oído. Más bien no, si por lo menos ven que es larguísimo. Si por lo menos me saben, por lo menos esta parte del órgano corto y las células. Y, y, y lo que dijimos, recalqué la primera parte también. Bueno, ¿alguna pregunta? Rafael preguntó si hay una persona si puede nacer sin una cóclea.
Sí. Sí. Tu nombre, Lucimar, dice, por eso Lucimar. nomás. Isso. Ah, Obrigada. ahí, dale. Ahí ya te respondió. A ver, Luis era el que estaba con esas vibraciones. Pero es bueno hacerse un chequeo en otorrino. Pero después de que tenés que saber también por qué. ¿Y qué te dijeron? Do con disminución de acuidad de ese mismo oído. ¿Solo con un oído tenés esa disminución o con chocolate? A ver, pues, él le dice que es más intensifica el zumbido, chocolate, café, Coca-Cola y tabaco. Y sí, puede ser, la verdad que puede ser. Y lo que tenía que hacer es evitar esas cosas. Qué curioso, ¿eh? No de nada, igual como dijo Lucimar ahí, tenés que irte a otro otorrino igual, ver por qué. Me imagino que no ha de dar gusto estar ahí con un zumbido en el oído.